Bienvenidos, mi nombre es Milagros de Ríos, soy periodista de Ojo Público y hoy nos acompaña Natalia González Carrasco. Ella es historiadora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y directora del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por convocarnos. Bien, bueno, para comenzar quería hablar del poder. Los mecanismos de poder y su rol en la organización de las sociedades es un tema que muchas veces ha tocado investigar el Instituto de Estudios Peruanos. Es una categoría amplia y bastante transversal. Pero si solo hablamos del contexto actual del Perú, ¿en manos de quién está el poder político y cuán legítimas son las instituciones que lo ejercen sobre los ciudadanos y las sociedades? El año pasado nosotros culminamos en el instituto un programa de investigación que nos llevó varios años, que se llamó Configuraciones del Poder en el Perú. Porque tú me preguntas en manos de quién está el poder, y los resultados de esta investigación nos dice que las manos que ejercen el poder en el Perú están cambiando, ¿no? Estamos yo como historiadora voy a hablar de periodos largos, ¿no? Pero estamos en un momento que ya tiene algunos años en que el ejercicio del poder viene cambiando en el Perú. Las tradicionales élites tienen acceso al poder, pero hay otros grupos que están accediendo al poder, y creo que lo difícil y lo peligroso de este momento es que son grupos que están accediendo al poder desde la ilegalidad, ¿no? Y lo vemos ahora, todos los días, en los representantes que han sido electos al Congreso, que si hacemos una lista, muchos son representantes de economías ilegales, de actividades ilegales, y son ellos los que están marcando la agenda política de nuestro país, ¿no? La presidenta eso es lo peligroso de este momento, ¿no? Me hablaba de Congreso. ¿La presidenta Boluarte tiene poder? ¿En qué nivel tiene poder? Lo podríamos ver desde distintas formas. Si nos acercamos a verlo desde la opinión pública, diríamos que es una persona sin poder, porque su aprobación es la menor en toda la historia del Perú, de un presidente y una presidenta. Pero bueno, tiene el poder de ejercer una institución que también se ha ido devaluando. A propósito de estas fiestas patrias y de una publicidad sobre los papelones en el país y quienes son protagonistas de los papelones más profundos, se ha perdido totalmente el respeto por las instituciones y por las personas que están en las instituciones y representan la voluntad popular. Y eso también es muy peligroso, así como irrumpen las economías ilegales en el manejo del poder en el Perú. Al devaluarse las instituciones y las personas que hemos elegido para que nos representen en esas instituciones, que son las instituciones que organizan el poder en nuestra sociedad, pólvora con dinamita, todo junto, ¿no? Y también pensaba en cómo la institución presidencial ha dejado de ser respetada. El público le puede gritar corrupta a la presidenta, y la presidenta contestar con una grosería, y yo pienso en los maestros y las maestras del Perú, en los niños en las escuelas, qué es lo que van a conversar sobre el aniversario patrio y qué ejemplo han tenido todos que están viendo la televisión, esto en vivo y en directo. Así es. Y ya que habla del aniversario patrio, justamente hace una semana, ¿no?, se dio el mensaje de la nación, un mensaje comentado sobre todo por la extensión, pero además un mensaje con cifras a veces inconsistentes, donde no se ha abordado ni se ha profundizado en problemas tan graves y serios como la pobreza, que casi ya alcanza el 30% de la población, el tema de economías ilegales, como la minería ilegal,
social, las organizaciones criminales que están avanzando en el país. Más allá de lo leído por la presidenta Boluarte frente a un Congreso por momentos casi vacío, ¿cuál cree usted que ha sido el real mensaje de la presidenta a la población en los 203 años de República? Ese mensaje casi podríamos decir sin comentarios. Y pedir a todos que vean las caricaturas que sobre ese mensaje se han publicado en los días posteriores, ¿no? Que han salido en la prensa nacional. Creo que son geniales, porque reflejan muy bien lo que ha significado el mensaje para el país. Yo voy a comentar dos asuntos. ¿Cómo empezó el mensaje? ¿No? Y el mensaje de la presidenta Boluarte empezó, uno, haciendo un saludo a lo que es políticamente correcto, las minorías, diciendo que son preocupación del gobierno. Y yo me imagino como una respuesta a lo sucedido en el Ministerio de Educación con la población aguajón y algunas situaciones que se han dado en el gobierno, que casi era de rigor, ¿no? Y lo segundo, un mensaje a la empresa privada, ¿no? Diciendo cómo el gobierno alienta una economía de mercado para dar una cierta tranquilidad económica. Salvo esas dos cosas que habría que resaltar, con las que yo me quedaría, todo lo demás fue una pérdida de tiempo de 5 horas de un gobierno que necesitaba dar explicaciones a este país. No solamente de lo sucedido en su tiempo de gobierno, sino de la inacción del Estado. Estamos en esta entrevista lamentablemente poniendo algunos puntos de lo mal que estamos, ¿no? De cómo se deterioran las instituciones, de cómo el poder y cómo las economías ilegales están tomando el poder en el Perú, y ahora estamos hablando de la inacción del Estado. Hemos tenido la peor crisis con la pandemia en sectores que no fueron lo suficientemente atendidos en la época del crecimiento económico y del neoliberalismo puro y duro en nuestro país. Educación, salud, y esa crisis no la hemos remontado, y los gobiernos que asumieron luego de la pandemia no hicieron nada por afrontar un cambio o mitigar los efectos de esa crisis. Los sectores de salud y educación, es terrible que no se haga nada. Es terrible que tengamos un viceministro que fue un negacionista en las vacunas, en salud. Es terrible que no tengamos un plan de recuperación de aprendizajes para aquellos niños que en los primeros grados lo tuvieron que hacer, aprendieron a leer en casa. Eso es necesario mitigar, y no es suficiente que vuelvan a la escuela. Es terrible lo que ha pasado con la carrera de docente y el nombramiento de profesores que no aprobaron el concurso. No importa si son 10, 1.200.000, 300.000, no, eso no importa. No se puede deslegitimar una carrera, una política pública que costó tanto aprobarla, ¿no? Entonces, y la otra cosa que tendríamos en agenda es, aquí se dice, bueno, y la pobreza, bueno, que se expresa fundamentalmente en la crisis alimentaria. Y desde el instituto, nuestra investigadora Carolina Trivelli está en una campaña para hablar de la crisis alimentaria en nuestro país. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido 5 horas y que no haya tenido este gobierno ni la sensibilidad ni el expertise político para darnos alguna explicación y tener un plan de mitigación de estos problemas? Entonces nos quedamos en la anécdota de las 5 horas de una presidenta que lee un documento sin mayor sustento, como bien dices, pero vayámonos al fondo. Tenemos problemas concretos que atender, y el Estado está paralizado para la atención de estos. Y ya no voy a hablar pues de las explicaciones que tendría que dar sobre las muertes cuando asumió el gobierno.
Y ese mensaje se dio frente a un Congreso que recientemente eligió una mesa directiva, y es una mesa directiva presidida por Eduardo Salguana de APP, vinculado a la minería ilegal. Está Patricia Juárez de Fuerza Popular, con investigaciones por el equipo especial Lavallato. Valdemar Cerrón de Perú Libre, que promueve, entre otras iniciativas, una que favorece al crimen organizado y también está vinculada a la contrarreforma educativa, ya que usted mencionaba el tema de la educación. Alejandro Cabero de Avanza País, entre otras cosas, él ha sido autor del informe que propuso no investigar a Manuel Merino por las muertes de los jóvenes Cinti y Brian. ¿Ellos qué representan? ¿Qué configuran? ¿Cuáles son los riesgos con esta nueva mesa directiva? Bueno, los riesgos son muchos, porque ya hemos visto que este último año, estos últimos meses, ¿no? El último periodo del gobierno ha ido arrasando con lo poco de institucionalidad que había en nuestro país, con los avances de política pública en varios temas que tienen que ver con cómo funciona el Estado y a quién sirve el Estado en nuestro país. Y a eso se suma ahora el tema con el que iniciamos esta entrevista, el poder en manos de quién está y al servicio de quién está. Y ahí en estos nombres que acabas de mencionar, en esta mesa directiva, vamos desde economías ilegales en la presidencia del Congreso hasta representantes de contrarreformas que están destruyendo el Estado. Uh-huh. Y eso es gravísimo. Me quedo ahí con una pregunta que usted ahí dejó en el aire, ¿no? ¿A quién sirve el Estado? Entonces, a las economías legales. Veamos cómo se sigue desarrollándose la agenda congresal y veamos qué leyes están aprobando en los próximos meses, y ahí nos quedará claro esta preocupación que tenemos ahora, ¿no es cierto?, de a quién sirve el Estado, a quiénes sirven las instituciones y sobre todo a quién sirve una institución que es fundamental para sostener la democracia, que es el Congreso. Uh-huh. Porque en el Congreso están aquellos que hemos elegido para que nos representen, para que defiendan nuestros intereses, ¿no? Tanto de los provincianos que somos nosotros o de los limeños y de todos los peruanos y peruanas. Entonces, veamos, estamos esperando con expectación cómo se desempeña el Congreso, pero personalmente tengo muy pocas esperanzas. Uh-huh. Y ahora, en paralelo al mensaje de Dina Boluarte, estallaba una crisis en Venezuela. Una crisis que a nivel local ha generado discusiones en torno a la democracia y los derechos humanos, pero que además ha estado acompañada con sectores que piden con insistencia democracia para Venezuela, pero a su vez promueven iniciativas que socavan la institucionalidad aquí en el país. Entonces, en ese caso, digamos, ¿con qué discurso nos enfrentamos? ¿Hablamos de un doble discurso? ¿Cuál es el escenario? Lo primero que yo diría es que lo de Venezuela, yo no soy internacionalista, no soy una experta como ciudadana, ¿no? Es inaceptable. Uh-huh. Y creo que ahí tiene que haber un cambio, porque lo básico de una democracia son elecciones libres y limpias, ¿no? Y respecto al uso que se hace del tema venezolano en nuestro país, tenemos increíblemente, como siempre, los dos extremos de esta gran polarización por la que atravesamos, usando el caso de Venezuela para sus propios fines, ¿no? La ultraizquierda que reconoce el triunfo de Maduro y la ultraderecha que agita la bandera venezolana para sembrar todos los miedos posibles en nuestra población, pero lo importante es que los medios, la opinión pública, todos desde donde nos corresponda, ayudemos a esclarecer la información, uh-huh. ¿no? Ayudemos a que estos discursos que siempre son polarizantes, que siembran el miedo y que anulan el pensamiento crítico de nuestra población, sigan tomando carne, ¿no? Y convirtiéndose en una opinión pública generalizada. Y creo que nos debemos preparar para nuestras elecciones. Uh-huh.
y mirando quiénes defienden eso mínimo que necesitamos de la democracia, que son elecciones libres. Claro. Porque la agenda nos muestra que la posibilidad de elecciones libres y que se reconozca el voto popular y que se hagan con el profesionalismo con que se vienen haciendo desde la recuperación de la democracia pueda estar en peligro por la toma de los organismos electorales. Uh-huh. ¿No? Ahora, estos discursos, digamos, a nivel local son polarizantes, pero también diríamos contradictorios. O sea, por ejemplo, algunos congresistas señalan, ¿no?, que el tema de la democracia en Venezuela y demás, pero a la vez vemos que son congresistas que señalan que el Congreso es el primer poder del Estado, cuando en teoría en una democracia habría que tener un equilibrio de poderes. Entonces, como que sus hechos aquí en el país se contradicen con su discurso en pos de la democracia en Venezuela. Por eso te digo que lo que más me llama la atención a mí, finalmente como expectante, yo no soy ni cientista política ni internacionalista, es cómo se hace uso del caso venezolano por diversos actores políticos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y eso hay que señalarlo, me parece que es tarea de todos señalarlo, esclarecerlo y permitir que la población tenga mejor información para tomar sus propias decisiones y posicionarse frente al asunto. Y otro elemento que también ha surgido en torno a este contexto, esta coyuntura, es lo referido a la represión. Entonces, uno puede escuchar a congresistas, por citar un ejemplo, Patricia Juárez de Fuerza Popular, digamos, criticando, ¿no?, la represión, las muertes, los heridos en Venezuela, cuando vemos que aquí a nivel local, en el contexto de protestas sociales contra Dina Boluarte del Congreso en el 2022 y 2023, no hubo mayor movilización por parte del Congreso ni por parte del Ejecutivo. Para la defensa de la población que estaba protestando y haciendo uso de su derecho democrático a protestar. Es lo que te digo, ¿no es cierto? Ahora, no es novedad del fujimorismo, ¿no? Este poco respeto a los derechos humanos que existe, ¿no? Y claro, los que protestaron, que vinieron de las regiones a protestar a Lima y no sé qué, y estuvieron en las protestas sociales en Puno también, no son pues sus electores. No son los electores de estos congresistas que has mencionado. Y sí, para todos siempre hay un doble rasero y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, la defensa de los derechos humanos para los muertos en Venezuela, que es muy condenable que existan esos muertos, pero no para los compatriotas del altiplano, ¿no? Y eso es doblemente condenable. Y desde el Ejecutivo también vemos, por ejemplo, que está dejando abiertas las posibilidades de salirse o de retirarse las competencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por un lado, y por el otro también el canciller en la OEA, ¿no? También. La OEA y las noticias que hemos tenido de la participación peruana encabezadas por el canciller, otra vez dejan en una situación difícil la política exterior peruana, ¿no? Es que cada sector del Estado está sufriendo con este gobierno. Nosotros teníamos una Cancillería con la que podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo, que nos podríamos sentar a dialogar sobre sus políticas públicas, pero una Cancillería exitosa, una Cancillería meritocrática. Habíamos ganado en La Haya el asunto con Chile, y siempre el canciller o las cancilleras, ¿no? Las cancilleras habían jugado un rol positivo, ¿no? Y muy profesional, por decirlo de alguna manera. Y lo que está pasando con la Cancillería desde las últimas elecciones es terrible también. Es este canciller y todos los anteriores, ¿no? Y se está destruyendo también la Cancillería,
¿no? Y el prestigio diplomático del Perú. Y yo no quiero ahondar sobre este tema porque no soy especialista en política exterior, pero lo que hemos leído en la prensa en las últimas 24 horas es preocupante. Ahora, la democracia ha sido un elemento, bueno, que lo hemos conversado, pero también analizado mucho por la Academia y por el IEP. El Barómetro de las Américas del 2023 señalaba, por ejemplo, que había descendido la opinión de que Perú es una democracia, también la confianza ante el gobierno en comparación con el 2019. Una reciente encuesta también del IEP de inicios de julio señalaba que más de la mitad de ciudadanos no apoya la democracia y que el 57% del país justificaría un golpe de Estado. Cifras distintas que contrastan con el 2022 apenas. Entonces, ¿qué tipo ya de escenarios se estaría configurando? Muy peligroso. Y es una constante en nuestro país. Nosotros cuando cumplimos 25 años, este año cumplimos 60 años de fundación, conmemoramos esos 25 años con un seminario sobre la democracia y América Latina luego de las dictaduras de los años 70. Varias décadas después, conmemoramos los 60 años del instituto otra vez con un seminario sobre la democracia y que hemos llamado Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo siglo en Perú y en América Latina. Estamos muy preocupados, ¿no? por la coyuntura, pero también por la coyuntura en la región, en los otros países de América Latina. Y entonces vamos a tener el 13, 14 y 15 de agosto un seminario internacional para discutir el caso peruano en comparación con otros países de América Latina, ¿no? Porque esto que has mencionado tú como información, la poca adherencia de los ciudadanos a la democracia, la poca aprobación de las instituciones democráticas, configuran un escenario muy difícil para el futuro democrático de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que sea algo más que elecciones libres y limpias, ¿no? Vamos a tener una reflexión desde la economía, desde el sistema de partidos, desde la institucionalidad, ¿no? Y lo que queremos con esto es abrir un debate a partir de las preguntas que me acabas de hacer, un debate que sea más amplio, un debate que sea más profundo, ¿no? Porque creo que el tiempo histórico que estamos pasando lo amerita, ¿no? Hace un tiempo hicimos el 2010, antes de la pandemia, 18, hicimos una encuesta en escuelas públicas de nuestro país, en 5 regiones, y la habíamos hecho el 14, la volvimos a hacer el 18, y le preguntábamos a padres de familia, a estudiantes de último año de primaria y de cuarto de secundaria, y a docentes de estos grados, preguntas parecidas, ¿no? Que usted cree en la democracia, usted participa de las elecciones, qué institución es la que más respeta, y los resultados de estos jóvenes que ahora son ciudadanos, ¿no? Fueron terribles, ¿no? O sea, las instituciones que reconocían como instituciones que tenían que ver con su vida social eran la Iglesia y las Fuerzas Armadas. O sea, ninguna institución que representara realmente a la democracia, sí, creo, ¿no? Que el gobierno estaba casi al último, ¿no? Entre los últimos puestos, muy y a un Estado laico como es el nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como... Es algo que se ha ido acumulando en estos años y creo que hemos estado un poco enceguecidos por el crecimiento económico sin preocuparnos de la vida social de nuestro país, enceguecidos por esta idea del emprendimiento, de fomentar que la gente emprenda por sí sola, el individuo, y olvidándonos que para tener una democracia fuerte con instituciones fuertes es necesario también fomentar los vínculos sociales, lo organizativo, ¿no es cierto? Lo colectivo, la construcción de un nosotros que nos pueda dar un norte y no la suma de individuos que no se conectan entre sí. Uh-huh. ¿No? Creo que ese ha sido uno de los problemas de las últimas 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido fundamental para ver ahora
qué débil estado en nuestra democracia y como lo hacía, nos hacía reflexionar en el instituto nuestro colega Paolo Sosa, bueno, y ahora ¿de quién es pues la democracia? ¿No? Después de todo lo de quién es la democracia, para quién es la democracia, a quién le significa la democracia. Porque no solamente es que voy a votar para no pagar mi multa, ¿no? La democracia tiene que significar algo en tu vida cotidiana, claro, en tu espacio más íntimo. Por ejemplo, la escuela. Si tenemos una escuela que no cumple con unos mínimos de calidad, ahora venía en el taxi conversando con el señor que me traía, que me contaba que su hijo entraba al colegio y me decía, a mí me parece increíble que una escuela que esté en la capital del país tenga una infraestructura de hace 100 años y que no tenga una sola computadora, ni siquiera para el uso del director. Y estamos en Lima. Mientras las escuelas públicas sigan pasando por esta situación, la experiencia de los niños con el Estado, que es la primera experiencia que tiene el ciudadano con el Estado, es a través del hospital público donde nace y la escuela donde entra a estudiar. La experiencia es tan negativa, ¿qué adhesión va a poder tener al Estado y a la democracia? Uh-huh. Si es una escuela que además no fomenta el pensamiento crítico, es una escuela de baja calidad. O sea, la experiencia de nosotros los ciudadanos con nuestra democracia es negativa, ¿no? Y eso explica las cifras que tú acabas de mencionar. Recuerdo que también me parece que en el 2018 en uno de los estudios la gente, la ciudadanía, o bueno, las regiones encuestadas en ese entonces o que formaban parte del estudio, pese a todas las dificultades, igual decían que había cierta esperanza hacia el futuro, ¿no? Creo que a diferencia de Piura, me parece, porque está el contexto del fenómeno del Niño, pero otras regiones decían que sí esperaban que la situación mejore, creían que iba a mejorar. O sea, hablamos de antes de pandemia y antes de todas las crisis, pero bueno, los hechos no han dado finalmente mucho la razón. La pandemia ha sido terrible para nuestro país, ¿no? Y creo que no la hemos procesado todavía socialmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la escuela sigue siendo la esperanza. Cuando se dice qué institución es la que usted más valora y se lo comentan a diferentes peruanos en diferentes partes del país, bueno, la escuela sigue siendo muy valorada. Por eso me preocupa mucho que no se haga nada para mejorar la situación educativa en nuestro país. Y ya no digo así en este asunto de siempre, ¿no? Mejorar el presupuesto, mejorar la infraestructura. No, hay un asunto concreto ahorita que tiene que ver con lo que ha sucedido en la pandemia, que debería enfrentarse, ¿no? El tema de los aprendizajes y defender lo poquito que habíamos conseguido en política pública respecto a la educación, uh-huh, ¿no? La carrera pública magisterial, bueno, ya la reforma universitaria es una lástima porque esas universidades que no van a ser ahora vigiladas, esas universidades son universidades para las poblaciones más pobres. Eso es lo que, o sea, yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca al debate, lo que mostramos a la sociedad. No solamente es hablar desde la parte difícil, que el Congreso se ha echado para atrás la SUNEDU, porque al señor que está en su casa, en Piura, en Ayacucho, uh-huh, en Huancayo, tal vez no le significa eso, pero si le contamos que se va a dejar de vigilar y auditar a las universidades donde estudian sus hijos, puede ser que les signifique más. Uh-huh. Entonces el mensaje, cómo llegamos, creo que es fundamental ahora. Sí, de hecho el tema educativo es un punto que también quería tocar, ya que lo menciona y menciona el tema de las escuelas, pienso en, por ejemplo, los materiales educativos, ¿no? Y que también hay una conexión con el poder, por ejemplo, del Congreso, del Ejecutivo, ese interés por revisar los contenidos que usan los niños,
Recientemente se veía que querían revisar cuando se hablaba de conflicto armado interno, el tema de educación sexual integral, por parte de una anterior ministra. El ministro actual no ha descartado y menciona más bien que van a incorporar educación cívica y otros temas que en realidad son transversales y que ya están en el currículo. ¿Por qué la educación es un botín, es de tanto interés también para algunos grupos de poder o sectores que se han visto en el Congreso? Conservadores. Sí, en muchos casos Exactamente, ultraconservadores. ultraconservadores. Volvamos al inicio de la conversación cuando me preguntabas, bueno, ¿y el poder en manos de quién está en el Perú? Bueno, el poder que se expresa en el Congreso está, hemos hablado de la ilegalidad, pero también hablemos de los grupos ultraconservadores. Ujú. Y yo creo en la democracia y creo que cada quien debe de derecho a tener su ideología. El asunto es que cuando estás en el ejercicio del poder, tú tienes que respetar las políticas públicas, por ejemplo, y no puedes introducir con las malas artes tu propia agenda. ¿No? Y eso es lo que es que el sector educativo es un botín muy apreciado porque ahí se forma el ciudadano. Uh-huh. O sea, lo que pasa en las escuelas públicas es lo que el Estado ha definido que pase. O sea, ahí se actualiza cómo el Estado quiere formar a sus ciudadanos. Hay una construcción de imaginario sobre el Perú en la escuela. Claro, y se actualiza todos los días en lo que los profesores enseñan, en lo que dice el currículum y en lo que está en los materiales educativos. Entonces, con mucho esfuerzo en los últimos años, ¿no? Se había logrado ponernos a tono con una agenda internacional, porque no es que haya pasado lo que dicen estos grupos conservadores, que haya grupos súper libertarios que hayan introducido una agenda. Lo que hicimos fue ponernos, o sea, digo como peruanos, como Estado, ¿no? Ponernos a tono con una agenda internacional, con la agenda de Naciones Unidas, educación sexual, perspectiva de género, desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y así es que se hizo la reforma curricular que llevó muchos años. Sí. Y el tema de los materiales educativos no solamente tiene que ver con la revisión de ciertos contenidos, están poniendo en riesgo una política pública que ha sido una de las que más sostenidas y en las que mayor inversión ha hecho el Estado peruano, que es la dotación de textos escolares. Y los textos escolares son una cosa especialísima que tiene que estar en manos de especialistas. No es que se pueden revisar los textos escolares. Como cuando decían que los padres debían revisar los textos. Claro, ¿no? a mí me que parece, de hecho hay una ley que ya está vigente. Ya está vigente. Me parece bien que los padres tengan toda la información posible de lo que pasa en las escuelas. Pero los textos escolares tienen que estar en manos de especialistas porque tienen que reflejar lo que dice el currículum y lo que el Estado ha determinado que se enseñe en las escuelas, ¿no? Mi tema especialmente de trabajo ha sido elaboración de materiales educativos, la política de dotación de materiales educativos, porque ha sido una política sostenida, porque ha llevado mucho dinero del erario público y porque es la política que llega, una de las pocas políticas que llega a las escuelas más pobres, ¿no? Entonces, la calidad de los materiales educativos, la calidad pedagógica y de los contenidos de los materiales educativos es algo pues, que tenemos que defender. Y también hay un intento, por ejemplo, cuando se quiere revisar los textos escolares, es una evidencia de el intento por reescribir la historia, por construir otras narrativas, que también se ven en otros sectores, no solo en lo educativo. Sí, claro, ese es el ejemplo más tradicional, ¿no es cierto?, de cómo se intenta tener injerencia sobre lo que es, los historiadores llamamos la historia oficial, ¿no?, que es la historia que se construye desde el Estado, ¿no? Y que en este caso trata de poner bajo la alfombra momentos álgidos de nuestra historia, ¿no?, que necesitan ser procesados por la sociedad. O sea, lo que nos está pasando ahora, lo que está pasando con
con nuestra sociedad y con nuestra democracia tiene que ver con cosas que no hemos terminado de procesar como sociedad y que son de larga data, ¿no? Por ejemplo, el conflicto armado interno, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad que hemos tenido para discutir e incorporar, ¿no?, el informe de la Comisión de la Verdad. Yo no estoy diciendo que esa es la última verdad, pero tendría que ser discutida, tiene que ser discutida en las casas, en las escuelas, en las universidades, para procesar ese otro momento histórico que está más cercano, ¿no? Que fue terrible también para nuestro país y que fue terrible para la democracia, que puso en riesgo también nuestro sistema democrático. Lo que usted comenta me conecta justamente con una consulta que tenía. El IEP cumple 60 años y tiene en sus filas a destacados investigadores y ha tenido intelectuales reconocidos también, como, no sé, José María Arguedas, María Rosu Borowski, Augusto y Sebastián Salazar Bondi, José Matos Mar, Julio Kotler, Carlos Iván de Gregory. Y justamente quería citar a este último investigador en uno de sus textos más reconocidos, donde él precisamente señalaba, ¿no? El Perú sigue enfrentando problemas enormes y complejos. Las heridas del conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso no se han cerrado. A pesar de avances lentos y parciales, continúa el clamor por la verdad, justicia, reparaciones y cada vez más fuerte por reformas institucionales que nos permitan pensar en un país de ciudadanos, con instituciones fuertes y legítimas, reconciliado. ¿Por qué todavía no podemos ser ese país de ciudadanos, ese país reconciliado? Porque no hemos procesado el conflicto, o sea, nunca más vigente es la palabra de Carlos Iván. Y pensemos en casos concretos, ¿no? La minería ilegal. ¿Por qué hay minería ilegal? Porque no hay oportunidades, pues ahí donde se da la minería ilegal. La escuela es pésima. ¿Dónde trabajan los jóvenes? ¿Qué políticas hay para ellos? ¿Qué políticas de control del territorio tiene el Estado? Y ahora vemos que avanza la Amazonía, donde justamente es un sector muy vulnerable y con mucha desigualdad. Exactamente. Entonces, no brinda oportunidades el país para todos de manera igual. Entonces, quiero llegar pues a la mala o con lo que tengo en la mano. ¿Qué tengo en la mano? Narcotráfico, tengo en la mano contrabando, tengo en la mano minería ilegal. ¿Por qué? Pues porque no puedo ir a mi escuela, recibir una educación, mi secundaria está muy lejos, tengo que caminar 8 horas para llegar a la secundaria, o llego a la secundaria y me violan, me contagian SIDA. O sea, esa es la situación, es muy compleja, ¿no? Y el Estado tiene que atenderla, pero la situación es muy grave. No podemos tener una presidenta que hable 5 horas y hayamos tenido conflicto armado interno, hayamos tenido pandemia, tengamos esta institucionalidad que cada día es menos densa y tengamos estas autoridades. ¿Por qué no se supera esa desigualdad? O sea, siempre decimos se tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que faltaría? No solamente la desigualdad, sino que tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos, los académicos, la clase política, los políticos, de esta situación, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con oportunidades para todos y con una democracia que le signifique a la gente, porque si no, no vamos a salir a defenderla a las calles. Y ahí también, el tema de la ciudadanía y esa defensa de la democracia. Recuerdo que usted comentaba que se podía crear, así como los sectores, digamos, conservadores o que quieren vulnerar la democracia, se han organizado, por así decirlo, ¿por qué no también la ciudadanía se organiza y se moviliza por en contra de este enemigo en común? Pero también tenemos una ciudadanía que tiene que enfrentar una crisis económica, una crisis de alimentaria. Estamos comiendo mucho menos de lo que comíamos hace 5 años. Exacto. Hay gente en el Perú que come un día sí y un día no, hoy. Y recientemente la FAO también ha sacado cifras muy preocupantes sobre la situación alimentaria en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la ciudadanía? ¿Está agotada?
está ya, no sé, Y desesperanzada. hemos pasado la peor pandemia con las peores cifras del mundo, ¿no? Estamos cansados, estamos pobres, nuestras autoridades nos han traicionado, estamos en una situación de anomia total y creo que esta oportunidad que tratamos de abrir en el instituto de discutir sobre estos temas a propósito de nuestro aniversario ahora en agosto, ¿no? El 13, 14 y 15, espero que nos dé algunas luces para encontrar respuestas a esta pregunta que me estás haciendo, pero creo que estamos cansados, pero además hay otra cosa, las poblaciones se levantaron y protestaron, sí, y los mataron. Entonces, la cantidad de muertos fue considerable para un Estado democrático y ¿pero qué ha pasado no podemos después? seguir pidiendo que sigan saliendo a la calle y los sigan matando como los mataron. Hay miedo de la ciudadanía. También. En medio de la impunidad. En medio de impunidad, de crisis, de pobreza, de crisis alimentaria, hay miedo e impunidad sobre los muertos. ¿No? También el tema de las protestas sociales evidenciaban las desigualdades, ¿no? O sea, los fallecidos, los muertos en Lima, a veces son vistos de distinta manera de los muertos fuera de la capital, lamentablemente, ¿no? Bueno, ese es un tema que se repite desde el conflicto armado interno. Este fue uno de los temas, ¿no? Exacto, unas yo conclusiones soy del informe. Entonces, imagínate cómo viví yo la guerra interna en relación a los que vivían en Lima, ¿no? Y recientemente el Congreso ha aprobado esta ley que busca prescribir los crímenes de lesa humanidad. Terrible. Terrible, terrible, además porque quienes promovieron la ley son realmente conocedores de la situación por la que atravesó el país, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a meter debajo de la alfombra todo lo que incomoda a las personas que tienen ahora el poder en el país. Y eso evita que procesemos nuestros problemas, evita que construyamos un nosotros más o menos inclusivo, ¿no? La desigualdad, así como hablamos de estos casos de las protestas sociales, está presente en muchos momentos, en muchos sectores del país, como que si fuese la columna vertebral de la República. Y también la desigualdad se ve en la educación, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Hablaba usted, por ejemplo, del caso de las niñas Ahuajún, mujeres de pueblos indígenas, de la Amazonía, más o menos cómo el Estado, cree usted, que está afrontando y está tratando de velar o de proteger a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. No solo me refiero a esta población caso en sí, sino en general. Bueno, es que ¿no? ahora el Estado no está haciendo nada. O sea, junto con todas las desgracias que tú has puesto sobre la mesa en esta conversación, vuelvo a repetir que una cosa peligrosa y un asunto es la inacción del Estado. No está haciendo nada ahora y está haciendo mucho menos de lo que el Estado venía haciendo en las últimas décadas. Entonces, ahí estamos, ese es otro tema a considerar. Y a eso, claro, se suman ya las contrarreformas de las que hemos estado hablando. Exacto. O sea, hablamos de la reforma magisterial, pero en la reforma universitaria, aparte del tema de la SUNEDU, recientemente se aprueba el licenciamiento permanente para las universidades. Y hablemos de las políticas sociales. Ya no discutimos las políticas sociales que estaban pensadas para igualar un poquito. Para que haya un mínimo que permita a las poblaciones mejores condiciones de vida. Y ya nadie habla de esto. Hacemos un bono para aquellos que están comiendo menos. ¿Qué hacemos con la crisis alimentaria? ¿Dónde está el MIDIS? O sea, ya hemos hecho un repaso un poco triste, ¿no? Hemos pasado por educación, sí, hemos pasado por salud, ese viceministro, hemos pasado por Cancillería, hemos llegado al MIDIS y las políticas sociales y el tema de la desigualdad. Pues el MIDIS es el Ministerio de las Políticas Sociales. Y para contrarrestar un poco el tema de la desigualdad,
las políticas sociales son fundamentales y que fundamentales tendrían que ser además en esta época de pospandemia, ¿no? Pandemia y pospandemia, y en un momento en que la economía nos está mostrando que hay poblaciones que están sufriendo gravemente con este parón de nuestra economía. Entonces, y creo que ya no sigamos más, porque si no vamos a hacer leña de todos los ministerios. El IEP en estos 60 años de reflexión y de crítica y de investigación multidisciplinaria del país, más o menos ha identificado qué factor o qué elemento permanece en la historia del país y qué situación ha cambiado en el contexto actual. Me estás haciendo una pregunta muy complicada, muy compleja, el IEP. El IEP es una institución que es básicamente sus investigadores. Uh-huh. ¿No? Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra tradición académica y de las varias generaciones de investigadores que han pasado por el instituto. Entonces, desde de las primeras investigaciones y publicaciones del IEP en esta su famosa serie fundamental, Perú Problema, ¿no? Ahí se plantearon en ese momento, hace 60 años, el tema de la oligarquía, el tema del Perú rural, ¿no? ¿Qué pasaba con el Perú rural? Y luego vino el doctor Matos, que nos hizo ver cómo un asunto fundamental a comprender y entender era el famoso desborde popular, ¿no es cierto? Esa es como la generación fundacional. Después vienen las siguientes generaciones y enganchándonos con los temas, ¿no? De cómo el IEP ha ido poniendo temas de investigación en la agenda y adelantando algunas explicaciones, ¿no? Cómo es que los provincianos se organizaban para sobrevivir en Lima, ¿no? Cómo la Lima tradicional crecía con los barrios populares y cómo en esos barrios populares los provincianos utilizaban parte del bagaje que traían de sus regiones para organizarse en Lima y sobrevivir. Y han pasado ya varias décadas desde estas investigaciones, ¿no? Entender cómo crecía Lima, entender cómo se enganchaban estas poblaciones en la capital. Nos da explicaciones de cómo creció la informalidad, por ejemplo, ahora, ¿no? Temas muy importantes, de cómo fueron los procesos migratorios, de cómo los procesos migratorios profundizaron la desigualdad en nuestro país. Y en los últimos años hemos tenido, y luego todo lo que investigamos sobre el conflicto armado interno, pero no solamente sobre los hechos, sino lo que el conflicto armado interno mostró de la sociedad peruana, ¿no? Esta distancia entre lo rural y lo urbano, y de los derechos de las poblaciones que vivían en el mundo rural, ¿no? El reconocimiento, derecho, la preocupación de la sociedad por las poblaciones, ¿no? De cómo el Estado, la debilidad del Estado para atender el conflicto armado interno, o sea, la poca habilidad política para enfrentar a Sendero Luminoso que desató esta guerra tan sangrienta. Y en los últimos años los investigadores hemos tenido 3 programas institucionales de investigación que han sido bien importantes. Tú has mencionado la desigualdad y nosotros tuvimos un programa que nos permitió durante varios años estudiar el tema de la desigualdad, ¿no? Y entonces eso nos permitió hacer como un recorrido, ¿no? Desde abordar la desigualdad de oportunidades para ciertos sectores, abordar cómo el Estado llega de manera desigual también para la atención de las poblaciones, y una serie de estudios que mostraron, bueno, el Perú está creciendo, está pasando por un momento de crecimiento económico, pero ojo, la desigualdad es un problema, ¿no? Ser diferentes no debería ser un problema. Ser desiguales es un problema en nuestro país, ¿no? Y luego pasamos a un programa de investigación que exploró el país de ingreso medio,
qué había cambiado en nuestro país cuando todos estábamos fascinados con los grifos, los centros comerciales, ¿no? Y íbamos directo a la OCDE, ¿no? Y tuvimos unos años para estudiar y mostrar que lo precario de este crecimiento económico, ¿no? Cuando cumplimos 50 años, nuestro seminario de conmemoración fue exactamente sobre eso. Y una de las primeras conclusiones fue que si no se ponía atención en reformas, en sectores, en la política, en la educación y en la salud, no se iba a sostener el crecimiento económico, ¿no? Y mira dónde estamos ahora, 10 años después. Lo que ponemos ahora sobre la mesa es reflexionemos sobre la democracia y sobre el asedio que está sufriendo nuestra democracia por diversos sectores. Así es, democracia bajo asedio, desigualdad, estamos en medio de una crisis. ¿Hay alguna solución para, por lo menos, algunas de las cosas que hemos hablado en esa entrevista, este debilitamiento de la democracia, de las instituciones, esta desigualdad? Hagamos el ejercicio, fomentemos el ejercicio ciudadano, fomentemos información, fomentemos los debates, reúnete con más profesionales como yo, juntemos nuestros esfuerzos para que la información llegue y podamos tener una agenda común de defender los mínimos que necesita nuestra democracia para sobrevivir y para enfrentar el próximo proceso electoral, que tarde o temprano llegará. Bien, te agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.